también a mi colega, permítame, y en especial a mi colega, la licenciada Estebana Morán, quien me está apoyando en este proceso tan bonito de Club de Lectura. También con un agradecimiento especial, también que nos está acá acompañando a la licenciada Marisela de Panamá por la invitación a este hermoso proyecto que tomé sin titubear. Y a pesar de los contratiempos, a pesar de los compromisos laborales, estamos acá, culminando la 24ª Semana Cultural de la Universidad Dr. José Matías Delgado. El Club de Lectura. Y creo que el Club de Lectura ha venido a darnos vida y es un relanzamiento y va a ser un relanzamiento que va a llenar muchas expectativas. ¿Por qué? Porque vamos a respetar o a darle el debido respeto a las letras, tanto nacionales como internacionales, los clásicos de siempre, los clásicos universales y, ¿por qué no? También uno que otro libro a nivel de ámbito mediático o bestseller. Yo creo que va a ser muy importante esta plática en esta mañana, porque vamos a hablar sobre el marketing literario o el mercadeo literario, y yo creo que forma parte fundamental del quehacer no solo de los que estudian letras o los apasionados de las letras, sino que a nivel de diferentes ramas artísticas y, por qué no, ramas profesionales. Así que todos bienvenidos. Esta va a ser una mañana entre libros y, por qué no, también un subtítulo muy, muy interesante: literatura que contagia. ¿A quién no nos ha contagiado la literatura a través de las letras, de los personajes, de las situaciones y de aquellas peripecias que cada personaje debe atravesar? ¿Para qué? Para que tengamos el anhelado final feliz, que la literatura también se puede ir desplazando con nuevos autores y con nuevas técnicas narrativas que, quieras o no, pues vienen a conquistarnos. Voy a hablar un poquito sobre el proceso que vamos a tener esta mañana. Lo vamos a dividir entre la literatura de empatía, la literatura pues que está ahí para vivenciar y para ser parte de nuestro quehacer diario, y luego lo vamos a dividir en la intervención de la licenciada Estebana Morán con el repunte del marketing o el mercadeo literario que viene a potenciar a cada uno de los libros. Yo sé que les va a interesar muchísimo porque tenemos como cereza de pastel y como finalización de nuestro conversatorio un poco de elementos específicos para nuestro relanzamiento: fecha, hora, la periodicidad y la temática que vamos a tratar cuando yo les dé esos detalles. ¿Cómo consumimos y cómo y dónde consumimos la literatura? Yo voy a hacerlo un poquito más dinámico para no hacerlo solo Mario Quiñones. Voy a intervenir primero con Estebana. ¿Cómo es tu proceso y cómo y dónde consumís literatura? Y me refiero muchísimo a, primero, el lugar. Es mi recámara o mi cuarto, en la sala, en el patio. Incluso hay gente que lee también parada, gente que lee acostada, de diferentes formas. La literatura puede estar en donde uno menos se lo imagina. ¿Cómo es tu proceso, Estebana? ¿Dónde ejercitas ese hábito tan bonito de la literatura? Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que están acá asistiendo con ganas de querer aprender un poco más sobre literatura. Ayer, como te comentaba, ¿verdad? Que a mí me encanta leer justo antes de acostarme. O sea, se ha vuelto tal vez no una rutina constante, pero cuando estoy más estresada del día me gusta, tipo, porque yo soy bien de trabajar en la noche, entonces tipo a veces me dan 2, 3 de la mañana y estoy ahí, que leo aunque sea unas 2, 3 páginas, porque me relaja. Entonces encuentro en la literatura, encuentro en los libros que me gustan, porque puedo leer el mismo libro una y otra vez. Si me gusta algo, yo lo repito y lo repito y lo repito, así como un gusto que fuera algo de comida, pero sí, me gusta en la noche. Y así como decía, hay gente que lo ha separado, incluso, o sea, yo no sé cómo hacen, pero están viendo televisión, están leyendo. Entonces creo que la literatura es algo que se adapta a uno y no uno a la literatura, porque uno lo puede leer y lo puede interpretar de tantas maneras, que es algo de las cosas más chivas que te puedo ofrecer. Es bien subjetiva, cada quien la vive a su estilo. Por ejemplo, Adriana, que me encantaría que también nos acompañaras con tu opinión. ¿Con qué platillo consumís o con qué platillo estás consumiendo literatura de manera literal? O sea, tenés el libro y estás con un té, estás con un café, estás con un postre, con una fruta. ¿Cómo vivís ese momento literario? Bueno, la mayoría de veces con un café. O sea, yo siento que es lo primero que se me viene a la mente con la literatura. Un buen café o un buen té. De comer casi no, porque siento que cuando agarro un libro quiero cuidarlo. Entonces
a veces cuando uno esté comiendo, manipular, o sea, la comida y luego el libro, entonces mejor prefiero café, vea. Perfecto. Eso es algo interesante porque muchos podrían decir cómo podemos combinar literatura. Y aquí les traigo yo un enunciado especial que hemos redactado. Lo voy a leer literal para que lo comprendamos y veamos que la comida en la literatura es un protagonista esencial. ¿Y por qué hablar de literatura y comida? Porque en el club de lectura también vamos a combinar esos elementos para hacer la vivencia un poco más amena. Desde las grandes epopeyas históricas, como la Ilíada, que nos introdujeron al universo de los manjares griegos, compuestos por carne de oveja, vino aguado y especias mediterráneas, sin olvidar los senderos de la Mancha, para acompañar las peripecias del Quijote y Sancho Panza, que se hacían valer del salpicón, las lentejas, los vinos y el pan candial o macerado, hasta llegar a la culinaria clasista y distintiva, entre los mundos de los criados, putañeros, prostitutas y noblezas renacentistas, con algunos elementos medievales, en la tragicomedia por excelencia de Fernando de Rojas, La Celestina. En definitiva, la comida tiene un lugar de importancia en la literatura. ¿Por qué? Porque se compone como un personaje más. Y con esta pauta de participación, damos a comprender que en nuestro club de lectura, y como parte de las dinámicas diferentes que vamos a empezar a transmitirles a cada uno de los involucrados y a quienes van a formar parte de ese equipo, la comida va a estar ahí, tal vez no comiendo y leyendo al mismo tiempo, sino que después de que terminemos el libro y hagamos la crítica o el análisis crítico literario, posiblemente tengamos alguna festividad gastronómica en la universidad. Eso se lo dejo ahorita como un tipo de spoiler. No se los quiero decir del todo, pero ya tenemos los conceptos y las temáticas que van a estar a través de este club de lectura. Ahora, a nivel académico, la Universidad Dr. José Matías Delgado es pionera. Y yo me atrevo a decir que es pionera junto a la Escuela de Ciencias de la Comunicación en crear o combinar literatura y comida. ¿Cómo se va o cómo se consume esto? Esto se hizo en el año 2019, el famoso boom gastronómico, donde los chicos combinaban las letras y la gastronomía para hacer algo único y algo interesante. No sé quién tiene micrófono activado, me hace como un poquito de eco. Por si lo pueden ahorita desactivar, ya vamos a tener un momento de preguntas para que lo activemos. Gracias. En este caso, voy a presentar el trabajo de una actividad ficticia, una actividad, pero que al mismo tiempo tiene una raíz muy real, que fue realizada por los comunicadores, a quienes aprecio muchísimo y ya van de egreso: Genevieve Tobar, María José Mendoza, Juan Carlos Choriego, Francisco Sandoval, Damaris Noyola y Adonai Rosales. ¿Qué hicieron ellos? Primero, una casa editorial. Después de la casa editorial, seleccionaron una obra para relanzar. En este caso, el cuento corto de Alejo Carpentier, Los Fugitivos. Al terminar la lectura, hicieron una mesa redonda de análisis y al mismo tiempo aplicaron estrategias de lectura comprensiva y al mismo tiempo estrategias de análisis literario y crítico para poder descomponer según las partes o la estructura de la argumentación y así sacar platillos, ya sea un entrante, un plato fuerte y un postre, según la estructura de la narración. ¿Qué dio como resultado? Un póster, un platillo que tiene diferentes elementos que hablan muchísimo del primer capítulo. En este caso hablo de la distracción pasional. Ese fue el nombre del platillo que ellos le colocaron a la introducción del cuento, donde el protagonista, que es el perro que anda cazando a un esclavo llamado Cimarrón, entra en etapa de cena dentro de la historia. Ellos lo que hicieron era utilizar un elemento muy característico del componente afrodisíaco. Entonces, fueron retratando esos elementos con similitudes que están en el rasgo del libro, tal cual. E hicieron una presentación de un ceviche con frutos de la pasión. En el caso del maracuyá, sobre una concha. Entonces, habían elementos cítricos, habían elementos dulces tropicales que daban a entender el contexto cubano, porque el autor Alejo Carpentier es un escritor cubano, ¿verdad? Y que se caracterizó por hablar del afrocubanismo. Luego hicieron un segundo plato, donde el esclavo, porque anda huyendo, ingresa a una cueva, y esa cueva es una especie de saumerio, de lo tan caliente que él estaba terminando con su vida. Entonces, ellos idealizaron un trozo de carne en una especie de técnica culinaria de saumerio, y ahí es donde ellos hicieron como el hincapié de la trama o el elemento principal de ese contexto.
Fueron jugando con diferentes aspectos que, quieras o no, la universidad lo ha sabido llevar muy bien de la mano. Y hemos decidido rescatarlo para incluirlo al club de lectura. Otra editorial, y con esta finalizo, de las 5 editoriales que tuvimos, que por el tiempo no pude incluir, ellos recrearon el cuento corto Continuidad de los Parques, del escritor Julio Cortázar. ¿Qué elementos sacaron ellos acá? Pues prácticamente era una especie de bosquecito con elementos de café molido, había pan triturado con chocolate y tinta verde, había una bebida muy interesante de frambuesa con menta, y eso daba a entender un poco del contexto y de los sabores que la historia te transmite. Primero lo hicieron por los colores. Abunda mucho el verde, el rojo carmesí, los colores o la textura de la tierra, porque se comete un asesinato dentro de la misma. Entonces era una combinación un poco extraña, pero curiosa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se basaron muchísimo en la psicología del color. Y creo que toda carrera debería o se da esa pauta para conocer que cada color tiene un significado pertinente en nuestro quehacer diario. Y bueno, eso era un poquito del contexto de lo que la universidad y la Escuela de Ciencias de la Comunicación realiza a nivel de literatura comunicacional. Pero hay estrategias para que no nos durmamos en el inter. Y ahí dice, para que leamos y no podamos caer ni quedarnos ahí dormiditos y no hicimos nada. Hay que tener un elemento que nos ayude a identificar lo que estamos leyendo. Yo lo denomino a esto donde está el lector, y son estrategias para comprender y para analizar textos indispensables y que se pueda disfrutar un libro. Para mí lo importante siempre es que ustedes, cuando adquieran un libro, conozcan un poco más del autor, conocer su contexto, sus vivencias, el tiempo, el periodo de vida que se tuvo, las cosas que este realizó en su quehacer diario, y sobre todo hay que encontrarle el ritmo al mismo. Porque uno dice, es que lo que yo leo no tiene ninguna intención comunicativa. Al final te están dando pautas como lector. Yo quiero, el autor dice, yo quiero que mi público se enamore nuevamente o recobre la confianza en el amor. Entonces, para personas que están desilusionadas, aquí está esta poesía. Quiero que ellos recobren el sentido del amor, o incluso en momentos difíciles que podamos estar atravesando, o simplemente vivir un buen romance, una buena ficción, incluso en algún sentido policíaco, ¿verdad? Un género policíaco que nos haga adentrarnos en esas historias y decir que el cine es únicamente una herramienta. La literatura es el contenido. Las historias están en los libros. Ustedes ya ven eso en televisión, o ven en cine, en miniseries, en series, pero eso es únicamente una repercusión de lo que ya se habló. Entonces la literatura es muy genérica, muy universal, es muy amplia. Y yo creo que son elementos muy, muy válidos. Aquí les traigo yo una secuencia de narración de fórmulas literarias, porque creo que más de alguno lo ha de conocer. En el club de lectura vamos a entrar a profundidad, ¿verdad? El famoso Había una vez, que creo que es el más conocido, porque se nos inculca muchísimo en historias infantiles o en cuentos infantiles, donde un sujeto animado o inanimado es el personaje principal. Pero al mismo tiempo, el personaje, pero y su entorno lo está rodeando. Entonces, son dos agentes principales dentro de uno solo. Luego hay una secuencia. Toda obra no puede iniciar siempre con una misma fórmula literaria. Entonces, uno tiene que identificar qué tipo de ritmo. Si vemos el Había una vez, va a ser el formato tradicional, ¿verdad? El formato de primera parte encantados, felices, contentos. La segunda parte va a haber aspectos antagónicos. Alguien va a querer hacerle la vida imposible a los personajes dentro del contexto del desarrollo del nudo. Y vamos a finalizar con un epílogo feliz, un final feliz. O sea, no va a haber ningún tipo de cambio. Pero si cambiamos la fórmula literaria y nosotros como buenos observadores y al mismo tiempo lectores, nos damos cuenta que el inicio no es el tradicional. Me refiero al segundo punto, que es la secuencia. ¿Qué pasa? Aquí hay una serie de acciones y conflictos. ¿No les pasa a ustedes o a la mayoría que empezamos a leer un libro y nos damos cuenta que la introducción ni siquiera nos han dicho quién es el personaje principal, ni siquiera características, ni siquiera lugar ni contexto? Hay una pelea, hay algún tipo de asesinato, hay algún tipo de dilema. Empezamos con una acción para captarnos totalmente la atención a la hora de leer. Nos vamos a dar cuenta que el final y el desarrollo va a ser medio complicado, porque va a tener saltos de tiempo. O sea, va a ser muy probable. Tenemos que estar, como dicen en buen salvadoreño, ojo al Cristo, y anotándolo en una libreta
si es posible, ¿verdad? Porque cada lector es distinto. A mí me gusta a veces anotar palabritas claves o elementos claves cuando dejo de leer porque hago otra cosa y luego retomo la lectura. Luego tenemos un día, que es prácticamente un día y en un lugar es la parte separada del había una vez. Podemos encontrar libros que utilizan el había una vez, que nos ponen al personaje, el día y el lugar, y hay otros que nos ponen únicamente un día. E inician siempre con alguna cita o con algún elemento relacionado con 25 de febrero de 1980, no sé, una fecha. Y luego van como por horas, ¿verdad? La marcación que el autor va haciendo por horas. En un lugar únicamente nos pone el contexto del lugar. No hay personaje, no hay día, no hay hora. Es el lugar. O sea, ese lugar es el personaje principal prácticamente, porque ahí van a pasar o va a suceder diferentes cuestiones. El clímax. El clímax se combina mucho con el final. O sea, un libro puede empezar con el final, dándonos el spoiler final, pero sin revelar personajes, existe muchísimo. Y son fórmulas que empiecen a romper esquemas en la literatura y en la forma de hacer escritura. Entonces yo creo que la escritura creativa anda bebiendo muchísimo del clímax, de un inicio que parece un final y de muchas consecuencias o secuencias de acción. Si queremos pues empezar a escribir, va a ser bonito también ver ese proceso en el club de lectura. Vamos a arriesgarnos a crear historias diferentes e inicios diferentes, por lo mismo de la identidad y la marca que cada uno va a leer. Lo que nos preguntamos con recurrencia siempre a leer. Primero, ¿por qué el texto lleva ese título? Muchos se han de preguntar, ¿por qué Cuentos de Barro? ¿Verdad? ¿O por qué Romeo y Julieta? Ah, no, pero Romeo y Julieta es un cliché, ¿verdad? Porque es como ahora conocemos en la teledramaturgia o en la telenovela que está en televisión. La telenovela es una reformulación de los libros, solo que ahora hecho para un público que le gusta la acción, que le gusta capítulo y capítulo, y tal vez que no le gusta leer, que le gusta el contenido un poco más fácil de digerir. Pero ¿qué pasa con Romeo y Julieta? Es un elemento o un ejemplo claro de que las historias se empezaron a hacer cliché colocando los nombres de los protagonistas como libro. No está mal, porque hay muchos tal vez clásicos que tienen el nombre del protagonista o de un personaje principal, pero que no nos cuentan la típica historia de amor. Pero más de alguno les deja con la inquietud del por qué tiene ese nombre. Entonces me gustaría por acá que nos comentaran, más adelante podemos ir leyendo, qué títulos de obra que ustedes hayan leído les parecen un poco peculiares y que tienen que ver con el texto. Porque a veces el nombre del libro no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo. Es únicamente un adorno, pero siempre tiene que haber una secuencia. ¿Qué relación tiene el escrito o la narración con lo que yo, o con el tema principal o con el nombre del título? Poco o nada, dependiendo de la fidelidad que el autor tenga. En el club de lectura, cuando hagamos la crítica o cuando seleccionemos la obra a leer, tanto nacional como internacional, nos vamos a dar cuenta en elementos descriptivos y narrativos por qué ese libro tiene ese nombre, cuál es la justificación, verás. Y al final podemos llegar a conclusiones en que tiene que ver o no tiene que ver. Entonces va a ser un espacio sano también para poderlo discutir. ¿Qué nos trata de decir el autor? Puede ser que muchos temas en poco, o puede decir que es un grito o un soplo al corazón de auxilio en aquel momento. Posiblemente esté escribiendo en 1800 tanto o en 1700, y nosotros ahora no podamos comprender cierta epidemia que se dio en aquel momento o cierta, no sé, algún aspecto político, social del contexto, que ahora leerlo es como, bueno, pero qué exagerado. Posiblemente para él en ese momento no era exagerado. Se estaba atravesando por diferentes momentos o problemáticas que la literatura ayudó a solventar. La literatura es un reflejo, la narrativa es un reflejo de lo que estamos viviendo, así como la historia universal. Un poco de argumentación, no lo voy a hacer tan largo, introducción, desarrollo y final. Eso es lo que conocemos y nos lo enseñaron en niveles básicos de lenguaje y literatura, creería yo que la mayoría, pero cada uno tiene un desglose. El exordio es la manera de atrapar al lector en la primera línea que podamos leer de nuestro párrafo. E incluso podemos atrapar al lector con el nombre del capítulo si es una novela. La presentación del problema. Presentar el problema de una manera sutil, pero hay quienes lo presentan de una manera tan radical que uno no entiende por qué está pasando eso. Y empieza a decir, híjole, pero no hay un contexto, no hay antecedentes, yo no siento lástima por el personaje. ¿Quién es este fulano? ¿Por qué el autor me lo mete así?
hay que tener también una especie de ingenio. El exordio nos va a dar la clave para atrapar al lector. Un poquito de su vida, un poquito de lo que ha atravesado en el camino y las consecuencias de esto. Tesis o propuesta de solución, muchas veces nosotros como lector lo damos. Híjole, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no le ayudó? ¿Por qué lo dejó morir? ¿Por qué cambia de actitud tan de repente? Si estamos quejándonos o estamos dándole propuestas de soluciones porque la trama está moviendo con nosotros. Si estamos moviéndonos con ella es porque el libro está interesante. Pero si la trama va de un formato lineal y nosotros no sentimos ningún tipo de empatía por quienes están participando en ella, es posible que el libro lo vamos a terminar dejando en una categoría de libro olvidado o del famoso libro de categoría negativa, ¿verdad? El libro que quedó a la mitad pero nunca más lo volvimos a retomar. Posiblemente pasen 5, 6 o 10 años, 20, y ahí tengamos otro criterio, otra manera de ver el contexto. Los argumentos que conforman la validez, ¿verdad? De lo que hemos pensado como, yo creo que ese personaje tuvo que ver muchísimo con la decisión de tal personaje que tomó no sé qué, no sé cuánto. Y más adelante, nuestra tesis era cierta. Yo creo que más de alguno ha sido un lector adivino o un lector que va dándole el clavo perfectamente y vamos comprobando las teorías que el libro nos lo va mostrando. La refutación, va a haber un momento en que uno dice, puchica, no me gustó cómo terminó este personaje, no me gustó cómo terminó esta parte, no me parece. Estamos refutando mucho el elemento y forma parte de nuestro criterio como lector. No todo nos debe gustar, hay que tener un análisis también y hay que tener una crítica que construya el mismo. Y la conclusión, ¿verdad? Un cierre, y esto soy bien claro en este punto. El escritor debe tener su cierre según él comprenda su entorno. No a todos nos va a gustar el mismo cierre. Entonces, los finales son muy subjetivos. No pidamos el final que tengamos en nuestra cabeza, pero es válido, forma parte de lo que hemos leído, porque nosotros hemos tenido intimidad con el libro. Ha sido nuestro amigo cercano, nuestro espejo en ese momento. Ahora, voy a hacer una pausa. Quien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que podamos solventar ahorita, con gusto. Si no, voy directamente con mi colega, la licenciada Estevana Morán, quien va a profundizar mucho en un tema de relevancia y que creo no solo los que estudian marketing y publicidad o los comunicadores deberían saber, sino que todos en escala y en mayoría. ¿Cómo funciona esto del mercadeo literario o el famoso marketing literario? Entonces yo cedo el espacio a mi colega Estevana Morán para que nos pueda comentar. Gracias, Mario. Bueno, no sé si vas a dar el espacio para preguntas ahorita o de un solo. Sí, podríamos dar un espacio. No sé si tienen ahorita una pregunta, alguna duda, algo que podamos reforzar. En tiempo vamos bien. Entonces, veo conveniente. Si ustedes quieren, también pueden escribir en el chat o también lo pueden hacer de manera oral. No hay ningún problema. Sí, ahí han escrito en el chat. Kelly Martínez, de mi parte todo claro. Gracias Kelly por tu comentario. Esperemos también que los demás se puedan ir sumando e incluso si quieren hacer preguntas, por aquí lo dejamos. Y terminando la parte de Estevana, vamos con lo demás. Así que te cedo ya el espacio, Teba. Dale. Bueno, vamos a hablar de un tema que casi nadie platica, que es del mercadeo literario o el marketing literario, que es bueno, la verdad que es un término que es bastante nuevo para el que lo escucha recientemente, pero es algo que se ha venido haciendo desde décadas anteriores, ¿verdad? Y que incluso se ha trabajado desde muchísimo antes, o sea, aunque sea del boca en boca, cuando apenas los escritores se animaban a romper las barreras y escribir, ya se empezaba a manejar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. Leer un libro nuevo o viejo no debe representar una pérdida de tiempo, debe ser motivo de alegría e inspiración constante. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida de estudiante del colegio o de la universidad nos han obligado a leer libros que para nada va con nuestro gusto ni con las preferencias que nosotros tenemos en cuanto a entretenimiento, y eso es creo que es bien importante porque el primer libro que uno lee, para mí la mejor edad para empezar a leer es a los 12, 14 años, así entre los 12 y los 14 años, porque ya tenés un poquito más de
de conciencia de lo que estás leyendo y ya sabes, ya puedes empezar a agarrarle el gusto. Entonces, creo yo de que el primer libro que nos tiran no debería de ser obligado. Para mí no debería de ser El Principito, si soy muy honesta, de que ese fue mi primer libro. Me acuerdo que lo leí en 7º grado. No lo entendí. Años después que lo volví a leer, yo ya empecé a comprender un poco más todo lo que englobaba la enseñanza que nos dejaba, pero por eso es tan importante, ¿verdad?, saber cuál elegir. Para mí el primer libro con el que deberíamos de empezar es Tierra de Infancia, porque uno se identifica tanto con el personaje y se identifica tanto con las historias que uno mismo se lo va imaginando, ¿verdad? Porque no es una lectura tan difícil. Por eso es de que un libro no debe de representar una pérdida de tiempo. Es bien importante que desde que estamos bien jovencitos aprendamos a conocer qué es lo que nos gusta y hacer nosotros lo que elegimos, lo que queremos leer. Pero bueno, a través de los años la literatura ha evolucionado para asombrarnos. Los escritores han roto las barreras sociales, culturales, educacionales para lograr que sus escritos lleguen a las manos de sus lectores. Escritoras como Jane Austen, de literatura inglesa, que se atrevieron desde muy jóvenes a mostrar sus escritos, a pesar de que en ese tiempo eran sumamente escandalosos, ¿verdad? Pero esa parte de romper las barreras es bastante importante para los escritores, incluso en la época de ahorita y en países como el nuestro, tocar ciertas temáticas es bastante difícil y complicado. También ha evolucionado la manera en cómo nos muestran esas temáticas, incluso si es la más aburrida del mercado. O sea, digamos, hay varios libros, no sé si me ayudas, Mario, con un par de ejemplos de libros que obligatoriamente tenés que leer en el colegio o en la universidad y que vos sabés de que no están, vos que sos profesor, que sos catedrático, vos sabés que tus estudiantes no le van a entender, pero aún así está porque está en el plan de estudio. ¿Me ayudas con 2 ejemplos? Hay varios, mira, y yo Ajá. creo que los más universales y que pues, lastimosamente se implementan y son obligatorios y no hay ni siquiera una retroalimentación, un feedback, ni mucho menos hay un antecedente en explicación, ¿verdad? Caso aparte de docentes de literatura que saben aplicar las técnicas, saben explicar bien los componentes del libro y te lo venden de una manera interesante. Incluso el maestro tiene que aplicar el marketing prácticamente en su salón de clase para que el estudiante quede. Jenny Ramos dice La Odisea y la Ilíada. Creo yo que todos hemos Sí, pasado a eso iba. por la Ilíada en 7º grado. Entonces, pero Me adelantó. ajá, cabal, qué chistoso es que la mencionan, porque incluso yo tengo así rapidito una pequeña historia con la Ilíada. Gracias a Dios, antes de leerla yo vi Troya, la película. Y cuando ya la leí, yo ya estaba un poquito más preparada para entender por lo menos los personajes, porque es bastante complicado. Entonces, creo yo que el sistema educativo no se pone a pensar de que se le quiere crear un hábito de lectura, porque al final es algo que te va a ayudar a aprender a lo largo de tu vida y solamente te tiran ciertas literaturas que no estás listo, que tu coeficiente intelectual no es que uno no pueda comprenderlo, pero son lecturas bien complicadas. Kelly Martínez nos pone, a mí me pasó con 100 años de soledad en 8º grado, hasta ya grande lo leí otra vez y lo entendí al leer el feedback en internet. Sí, correcto. Qué tan complicado y tedioso puede convertirse 100 años de soledad, a pesar de que estamos hablando del premio Nobel, si no me equivoco, del 82 o del 86, y algo que tiró hasta arriba a Gabriel García Márquez y tiene una historia súper bonita porque él pasó 9 meses encerrada en su casa escribiéndolo y la esposa de él lo mantuvo a él, mantuvo a sus hijos y ellos pasaron hambre. Incluso tuvieron que vender una plancha de ropa para poder enviar todas las 700 páginas de su manuscrito, porque eran 700 páginas. Entonces, nada más, antes se enviaban creo que por diligencia o correo. Entonces, él tuvo que enviarla, primero la mitad y después la segunda. Entonces, la esposa, que estaba harta de él, completamente aburrida de que él estaba fregando, que quería ya mandarla a la editorial, tuvo que ir a vender la plancha y creo que otros artefactos de la cocina para poder hacerlo. Entonces, conocer ese tipo de cosas es conocer el trasfondo de la historia de un libro, porque tiene un proceso creativo y tiene un proceso que ha ayudado de que el escritor ha pasado por un montón. Cuando uno es más grande y uno conoce este tipo de insights, ¿verdad? De historias,
uno ya empieza a valorar, ¿verdad? Empieza a valorar ese tipo de cosas. Pero Correcto. bueno, ¿cómo se Y, logra? Ajá, Y, no, dale. rapidito un paréntesis, acá en el club de lectura, cuando empecemos ya en agosto, nuestras sesiones, vamos a dar cuenta que hay libros ya seleccionados para que podamos hacer lecturas que formen parte del mismo. Pero si alguien no se siente cómodo, no está disfrutando la lectura, está en la libertad de no seguir. Yo creo que la imposición literaria es pésima. Es Sí, pésima porque no habla bien de nosotros y al mismo tiempo estamos propiciando un hábito que no va a ser duradero, un hábito tampoco no es un hábito que no va a llegar a ser algo saludable. Creo que tiene mucho que ver con las aspiraciones que cada uno tiene. Entonces también hay un espacio en el club de lectura donde ustedes van a poder también darnos sugerencias, opiniones, consejos de qué tipo de literatura quieren leer, porque la idea es conocer y que podamos empaparnos de otros gustos. Eso va a ser, creo que, interesante. sí, y también eso que decís de que la imposición literaria va de la mano con el gusto de la lectura. O sea, si te imponen algo desde que estás joven, es mentira. Volver a crearte ese hábito o despertar la pasión dormida con un libro que no te gusta, es mejor dejarlo. Uno no tiene, porque hay personas de que empiezan a leer un libro y si no lo terminan se sienten fracasados. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, pero no, sino que nosotros, yo hace poco estaba viendo una serie que se llama My Brilliant Friend en HBO y dice algo súper importante, uno de los personajes que es una profesora italiana de literatura y le dice, uno no debe leer libros que no entiendan porque te vas a sentir mal. Entonces, ¿por qué nos sentimos mal al leer libros que no entendamos? Así como dice Paola Morán, sí, dan bloqueos de lectura, te sentís mal, crees que vos sos la persona que no está entendiendo porque no te da la cabeza, pero no es así, sino que hay libros para cada gusto y hay libros para cada quien, ¿verdad? Pero bueno, como les decía en la diapositiva anterior, ¿cómo se ha logrado que un libro que sea plano y aburrido puede lograr llegar a ser un fenómeno en literatura, ¿verdad? Bueno, el mundo literario ha descubierto que la mejor manera de vender un libro es contando su propia historia, así como la que les medio conté ahorita de Gabriel García Márquez. Yo creo que varios de ustedes van a ver con otros ojos 100 años de soledad. Y bueno, no nos referimos a lo que contiene el libro, ¿verdad? No es la historia del libro, sino al proceso que ha implicado que este libro exista, porque un libro te cuenta la historia que lleva dentro, pero detrás de este libro hay un montón de factores inspiracionales, historias que contar, un montón de obstáculos que ha pasado el escritor, la historia propia del escritor. Entonces, lleva un entramado de storytelling que se puede explotar para que la gente voltee a ver ese tipo de libro, ¿verdad? Entonces, desde su proceso creativo, como les digo, como les estaba diciendo, hasta la historia detrás del escritor, todo cuenta si buscamos que la gente voltee a ver una nueva propuesta literaria. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, una pregunta bastante pesada. ¿Podemos vivir sin literatura? Sí, claro que sí, por supuesto que podemos vivir de literatura. Los libros no se comen, no es agua, no nos bañamos con libros. Tantos años y la gente va a decir, no, pero es que es la parte de educación, necesitamos libros para aprender. Sí, pero nuestros antepasados no tenían libros y aquí estamos. Entonces, con el tiempo la literatura se ha impuesto y se ha venido creando y ha venido evolucionando y nos han enseñado de que aquí está. La siguiente diapositiva. Bueno, como les estaba diciendo, no la necesitamos para subsistir. No nos afecta en nada si nunca abrimos un libro, podemos vivir perfectamente porque no es un bien básico, ¿verdad? Pero ¿por qué consumimos literatura? Esto se debe a las estrategias y tácticas que miles de editoriales, empresas del rubro, por ejemplo, empresas de ghostwriting, empresas de escritura creativa, librerías, que se han metido en nuestra cabeza para hacernos creer que necesitamos leer el libro que ofrecen, y esto lo han logrado convirtiendo el consumo literario en un bien de primera necesidad. Creo que tenemos aquí en el chat, alguien puso, podemos vivir sin libros, pero no crecer en un conocimiento. Correcto, es exactamente eso. A lo que yo me estaba tratando de referir es de que los libros no son un bien de primera necesidad. Nosotros podemos subsistir porque nosotros como personas necesitamos tomar agua, necesitamos comer, necesitamos mantenernos saludables y hemos logrado aprender. No es un bien de primera necesidad. Un libro no forma parte de la canasta básica. Pero gracias a todas las estrategias y las tácticas que ahora en día existen para que consumamos literatura, es por lo cual nosotros
hemos volteado a verla y ahora es un bien de primera necesidad para las personas que amamos leer. Aquí pone, quiero ver, Sara, creo que la literatura se volvió un tipo de adaptación al ambiente en el que nos encontramos. Fue como la única manera en su tiempo de expresar algo. ¿Es correcto? Sumamente correcto, porque, bueno, Mary Shelley con Frankenstein, que Frankenstein es un libro que es uno de los pocos que tiene más de 200 años, que todavía genera más de 400,000 ventas anuales en todo el mundo. ¿Qué pasó con Mary Shelley? Ella rompió barreras al hablar de una temática de horror que nadie se le esperaba. Incluso escritoras como Jane Austen, que también rompieron barreras con sus libros románticos, que en su tiempo eran bien fuertecitos, han venido a romper barreras como escritora. No sé, Mario, si vos tenés en tu cabeza algún otro escritor que vos sabés que con el tiempo ha roto barreras con su tipo de literatura, o si nos puedes comentar un poquito de, incluso para vos, ciertas temáticas de Nis Provejuco, que a todos les recomiendo ese libro, muy bueno, buenísimo, la verdad, soy fan. Gracias. Ajá. Virginia Woolf también es una de las mujeres que vino a romper un poco la temática romántica. Ella vino a implementar más el vanguardismo. Y eso creo que... escudos en El Salvador. Nuestras escritoras salvadoreñas también. Bueno, tenemos a nuestra maestra Carmen González Huguet, yo digo que se aventuró al contexto de la novela policíaca. Bueno, incluso Crónicas Policíacas es de Editorial Delgado. Por aquí está Martelén, un gusto saludarte, ya vi tu comentario. Y que se aventuraron también a crear otro estilo. Siguen siempre un patrón poético, lírico, pero también son versátiles en la manera de crear historias y de poder llegar a otros públicos. Y yo creo que como escritores, no es únicamente, escribí libros, tengo el reconocimiento, no voy a hacer nada por ello, ¿verdad? Que mi libro se venda por sí solo. Funciona muchísimo cuando la fórmula se ha repetido bastante, pero si sos un escritor novel, es muy complicado. Un escritor novel tiene que hacer uso de las estrategias y del marketing literario, ¿ok? No únicamente sentar que las regalías le caigan encima, sino que tiene que trabajar fuerte en proyectar su trabajo. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, si vivimos o no de la literatura, lo que tú mencionabas, que no es algo básico, correcto, lastimosamente no es nada básico, y la gente no lo toma, incluso para comprar un libro, a veces es como pensarlo mucho. O sea, hay que hacer un componente básico, ¿verdad? Hay que hacerlo un hábito, pero por medio de estrategias. Hacer que las personas se interesen, se enganchen. Y eso obviamente, lo repito nuevamente, lo que el Club de Lectura está buscando con esta actividad. Sí, correcto. Bueno, siguiente. Bueno, ¿en qué momento empezamos a querer consumir literatura? Como les digo, no toda la gente tiene esta necesidad de consumo literario. Hay personas que pueden vivir, que han leído, sí, exactamente han leído, porque han tenido que aprender en el colegio y todo, pero nunca han leído un libro por gusto propio. Entonces, ¿en qué momento nosotros, las personas que de verdad sí nos gusta leer, en qué momento empezamos a consumir, verdad? ¿Es la siguiente, por favor? Bueno, hablemos un poco de historia de los inicios del marketing en la literatura y el sector editorial. Si queremos hablar de marketing literario, creo que es bueno que primero mencionemos un poco sobre la teoría del marketing cultural. Esta nos dice que el marketing no puede ser aplicado durante la producción artística, pues se corre el riesgo de que este contribuya a su banalización en aras de alcanzar una mayor audiencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que uno no puede, uno como escritor, no puede empezar a escribir un libro, a crear una nueva propuesta literaria, pensando en que no, es que esto me hace rico, esto lo voy a vender, porque desde ya estás ocupando, porque hay fórmulas para bestseller, de verdad que hay fórmulas de todo, se encuentra de todo en internet, hay un montón de másters en escritura creativa que son muy buenos y nunca debemos dejar de aprender si queremos escribir, pero si uno va con ese pensamiento de la venta de su propio libro, uno va a afectar su proceso creativo, va a afectar la historia, porque lo que querés es enganchar a tu público y vas a ocupar elementos que simple y sencillamente no van a resultar buenos. Hay unos que sí, por ello es bueno tener asesorías de personas, de editores, de otros escritores de renombre que ya tengan bastantes años en el mercado, que ya tengan bastante experiencia, que te puedan decir, ok, esto de la historia puede funcionar, esto creo que no puede funcionar, esta temática no le gusta mucho a la gente, esto se puede mercadear, esto no. Creo que eso es bien importante, ¿verdad?
Bueno, aquí como les decía, un escritor no puede crear una obra pensando en vender, se corre el riesgo de dañar su proceso creativo, incluso puede alterar de manera negativa la esencia de su historia. Como les digo, este es un trabajo de especialistas en mercadeo editorial, ¿verdad? Los que deben preocuparse de cómo venderán un nuevo libro. Las historias tienen que pasar por un proceso, ¿verdad? Desde la idea hasta el desarrollo, hasta el manuscrito, hasta la edición, hasta que hay un grupo de expertos que deciden ya lanzarla, ¿verdad? No solamente lanzar un libro porque sí, sino que de ellos es la responsabilidad de que el libro sea un completo éxito, ¿verdad? Y también la manera en cómo se va a promocionar ese libro. Pero bueno, en los años 70, todavía no he terminado, en los años 70, las empresas editoriales tomaron en consideración el uso del marketing como parte de sus estrategias de venta, ¿verdad? Fue hasta 1980 que se cambió el enfoque en el sector literario y fue que se comenzaron a utilizar estas herramientas como toma de decisiones, ¿verdad? Tanto de las empresas como de los consumidores. ¿Qué tipo de herramientas eran estas? Algo tan básico que empezaron a hacer en el New York Times de 1942 fue a sacar la lista de los libros mejor vendidos, mejor rankeados, como esto lo hicieron también en España, lo hicieron en un montón de lugares en el mundo. Simple y sencillamente algo tan sencillo como preguntarle a las librerías cuáles son los 10 libros que más se venden en su negocio. Entonces, a partir de esas libras, perdón, a partir de esas cifras, todas estas empresas empezaron ya a crear sus listas, ¿verdad? De cuáles son los 10 y fue ahí que fue evolucionando lo que ahora conocemos como las listas de los 10 libros más leídos en el mundo. Hoy sí, la siguiente. Bueno, ¿cómo afecta un buen marketing al éxito de un libro? La respuesta es fácil, ¿verdad? Un libro puede contener la historia más plana, aburrida y sin sentido que uno puede imaginarse. Creo que varios en algún momento tienen un libro en su mente que ustedes dicen, puchica, esta historia no sé quién puchica le dijo que la vendiera, ¿verdad? Pero se han convertido en bestseller. Ya vamos a ver algunos ejemplos. En cambio, si una editorial o escritor independiente no toma en cuenta ninguna sugerencia, ¿verdad? En su estrategia de venta, su libro puede pasar sin pena ni gloria. En este momento hay un montón de librerías aquí en El Salvador que tienen libros buenos, propuestas literarias excelentes, que están hasta el fondo del estante ya cubiertos de polvo, porque no en ningún momento la editorial se ha involucrado a promocionar ese libro, no se ha hablado de ese libro, no se ha dejado en el olvido. Entonces después dicen, no, yo ya no quiero, no es que este escritor no es bueno, y no es que el escritor no sea bueno, es que la estrategia de venta es malísima, es pésima. Pues sí, la segunda, por favor. Bueno, al día de hoy existen tantas estrategias que permiten a editoriales, librerías, empresas de escritura creativa y también escritores particulares distintas maneras de promocionar sus libros. Incluso en la parte de la venta tenemos las redes sociales que funcionan muy bien. Podemos incluso crear perfiles, ¿verdad? Para nuestro libro, crear contenido que a la gente le pueda gustar y también plataformas online que te ofrecen una venta de libros, de libros en digital, ¿verdad? Como Amazon Kindle, Nubico, Script, Casa del Libro, 24 Symbols, Metaphoric. Estas plataformas te ofrecen una venta en línea, ¿verdad? Y una distribución, se queda con un pequeño porcentaje, pero las personas pueden promoverlo. Entonces, más que todo funciona para escritores independientes, pero hay un montón de editoriales que lo ocupan y les funciona muy bien, ¿verdad? Porque a un montón de gente les encanta que leer en su tablet, que leer en su iPad o leer en su Kindle. Bueno, lo único que debemos tener en cuenta es que si queremos que nuestro libro tenga éxito, necesita todo un equipo de profesionales detrás para que esto suceda. No es solamente el proceso de, así digamos, como escritor, no es solamente terminar el libro y que se venda como Dios quiera y a pedir un milagro, no, porque los milagros no siempre llegan solos, uno tiene que buscar y se tiene que dejar de ayudar, ¿verdad? Creo que este es un consejo bastante bueno y a mí me ha servido, es que uno tiene que ser consciente de hasta dónde llegan mis conocimientos para darle espacio a que otras personas que saben más que yo me ayuden, ¿verdad? Entonces creo yo que esa es parte también del éxito de muchos libros y de muchos escritores. Pues sí, siguiente. Bueno, acá les presentamos unos ejemplos del buen mercadeo literario, ¿verdad? Estos son libros catalogados no tan buenos, pero todos tienen en común que ha sido el #1 New York Times bestseller. ¿Qué quiere decir qué representa el New York Times bestseller? Bueno, este premio no es un premio, pero es un reconocimiento que se les da
es cuando el escritor, la editorial, ha vendido más de 5,000 o 10,000 copias en menos de una semana. Entonces, ¿cómo es? Yo creo, me imagino que más de alguno ha leído Crepúsculo, 50 Shades of Grey, El Código de Da Vinci, o por lo menos las películas. Creo yo que más de algunos los hemos visto, o Tommy Knockers, que es un libro bastante interesante de Stephen King, porque es un libro con el que se atrevió a hablar de ciencia ficción, y fue su libro número 22 que sacó, y ya la gente lo compró por, pues, o sea, es Stephen King, uno sabe que va a leer horror y todo, pero el libro, según reseñas, es uno de los peores que ha escrito. ¿Por qué? Porque las personas se acostumbraron al tipo de, o sea, se acostumbraron al tipo de escritura y al género en el que se mantenía el escritor, ¿verdad? Entonces se dejaron llevar por el nombre. Pero para que este libro pudiera llegar a ser un bestseller, a pesar de no ser tan bueno, de que la historia es plana, de que no tiene ni pies ni cabeza, porque Stephen King desde los 70 él ya estaba como un escritor consagrado. Entonces, ahí es donde vemos cómo el marketing ha ido evolucionando para ayudar a que los escritores pasen desapercibidos, o sea, pasen desapercibidos sus obras, en el sentido de que a pesar de que tal vez no es un buen trabajo, igual la gente lo va a comprar porque así hicieron un nombre. De ahí tenemos, bueno, el Código de Da Vinci de Dan Brown, que consideran una de las peores lecturas. De esto se han hecho películas, creo que hay una saga de películas, saga de libros, de todo lo que él ha hecho. A la gente no le gusta, pero es lo que vende, porque la verdad es bien interesante. Así que también, yo más que todo considero que es cuestión de gustos. Luego también, bueno, 50 sombras de Grey, ¿verdad? Creo yo de que o hemos leído los libros o hemos visto las películas más de alguna vez, creo yo, en HBO si la han pasado, o no sé, ¿verdad? O por lo menos Twilight, creo yo que fue el boom del 2007 al 2010 o 2011, si no me equivoco, de todas las 5 películas que sacaron y de todos los libros que ya venían saliendo. Algo que me da risa acá es esta frase que dice que lo que más se lee, pues lo que menos estudia, ¿verdad? Porque es lo menos complicado de leer. Creo yo que otro de los libros que está muy mal rankeado es El alquimista de Paulo Coelho, pero ¿quién no se acuerda de la frase esta famosísima de que el mundo conspira, así que el universo conspira, ¿verdad? Para que todo nos salga a nuestro favor. No recuerdo ahorita muy bien. O tipo este bestseller de Jenny Han, que es De todos los chicos que me enamoré. Hay ya 3 películas en Netflix y a la gente le ha gustado, o sea, hay mercado, pero han sabido llegarle a las personas. De ahí tenemos, no sé si alguna vez vieron, creo yo que esto es más que todo en los 80, de las novelas de Fabio, que se hicieron un montonazo de novelas románticas, eróticas, que creo que nuestras mamás, incluso nuestras abuelas en algún momento de su vida han leído. Y quien no ha conocido a la famosísima Corín Tellado, si alguna vez leyeron Vanidades y les encantaba leer la última parte, que es donde estaban todas sus historias, pues ya sabrán el tipo de literatura que ofrecía. Pero todos estos libros están en nuestra cabeza, más allá de que sean buenos o no sean buenos, ha sido porque han tenido la bulla de los medios de comunicación y de buenas estrategias publicitarias para que la gente se le olvide que está leyendo mala literatura y se enfoque en leerlo, ¿verdad? Entonces pasen de lado otros libros que sí valen la pena. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, no sé muy bien, pero este es el top 10 de los libros más vendidos en el mundo. Es un estudio que se hizo a lo largo de, o sea, se hizo por los 50 años de todos los libros que se han vendido, ¿verdad? Entonces aquí están las cifras por millones, ¿verdad? El libro más vendido hasta el momento es la Sagrada Biblia. Es un libro relativo para creyentes, para no creyentes, buen libro, no buen libro. No sé en qué rama lo podemos catalogar de literatura, creo que es algo más que todo que lo leemos por fe, por costumbre, por obligación, pero es el que se ha mantenido. Luego, el segundo es Quotations from Chairman Mao Zedong, que creo yo que es de un japonés, si no me equivoco. En tercer lugar está Harry Potter, más de algunos hemos leído Harry Potter y ya saben que se ha vuelto prácticamente en un libro de culto. Luego otro libro de culto es El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos y Harry Potter, lo que uno admira de los escritores es que nos muestran un mundo de fantasía
que vale la pena, ¿verdad? Entonces, no en ningún momento se pueden catalogar como malos libros, sino que es una escritura bien compleja y a nosotros desde niños nos han hecho soñar. Y bueno, como les estoy diciendo, en quinto lugar está El Alquimista. Creo que más que todo por todo lo que contiene, por sus frases, Paulo Coelho se ha hecho un nombre y a la gente le gusta. Creo yo que también es bueno resaltar el hecho de que la literatura no siempre es mala, o sea, hay para todos los gustos. Si a mí me gusta un libro que a nadie más le gusta, perfecto, es mi gusto y no es problema de nadie, ¿verdad? Luego ya en sexto lugar, El Código Da Vinci, en séptimo lugar, toda la saga de Twilight, y digamos, ya en octavo lugar tenemos Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, que es un libro súper bueno y algo bien interesante por si algún día lo quieren leer, es que la escritora se tardó, Margaret Mitchell se tardó 10 años en escribir. Lo escribía, lo borraba, lo escribía, lo borraba, le pasaron 1000 cosas y creo que es un libro que tiene un contexto histórico bien bonito, un proceso creativo bien chivo. De ahí en los últimos dos lugares tenemos Think and Grow Rich y el diario de Ana Frank, que el diario de Ana Frank lo hemos leído por obligación en el colegio, ¿verdad? Creo que hay algo en el chat. Ah, chino, dice. Ah, chino, ok, sí, ok, gracias por la aclaración. Vale, bueno, bestseller. Vaya, la posición que ocupa un bestseller en la estructura del campo literario, esto empezó a gestarse en 1895, cuando Harry Thurston Peake, que era el editor de la revista de esa época de Bookman, comenzó a publicar la lista de los libros más vendidos en varias ciudades norteamericanas. Luego, ¿cómo se llama? Sin embargo, aquí dice, mostrar una lista de los libros más vendidos no era una novedad, ¿verdad? Porque era algo que ya se había empezado a realizar. Muchos otros como los Publisher Weekly en 1912 y el New York Times en el 42 ya habían publicado listados de éxitos de venta, ¿verdad? En Francia la revista L'Express, que siempre estaba muy atento a lo que hacía Estados Unidos, también publicó su primera, la lista de Mobius Vents, perdón por mi francés espantoso, porque no sé. Y bueno, eso en 1955 y así muchas otras, digamos, como en España, el Libro Español, en 1960 publicó ya su primera lista de los más vendidos gracias al Instituto Nacional del Libro, que empezó a elaborar listas de ventas a partir de encuestas hechas a libreros de todo el país. ¿Por qué les estoy mencionando esta parte de las listas de ventas? Porque la gente se ha acostumbrado a que si un libro está en esa lista, es bueno. Y por eso es que lo compras. Y como vemos, todos los fenómenos literarios que han sido literatura no tan buena, o sea, libros que no o sea, que no tienen mayor estructura ni nada, ni mayor complicación, han logrado estar en esa lista, pero ha sido por la parte de ventas, por su estrategia. Entonces, creo yo de que eso define bastante la parte del éxito, ¿verdad? No sé si aquí, Mario, me querés ayudar un poquito con la batalla de los libros para explicar. Hola. Sí, esa parte es bien interesante y activo cámara, permítanme. Esa parte es bien interesante porque tenemos los famosos, los que consideramos famosos clásicos versus aquel libro que es bien mediático, ¿verdad? Que ha sido bien comercial. Esteban lo comentaba, lo platicaba. Muy malo puede ser, muy pésima estructura, argumentos nulos, trama confusa, pero el mercadeo al final ha sido lo que ha llevado al reconocimiento del mismo, incluyendo el autor y algunos elementos de posicionamiento. Me refiero mucho a alguna condecoración, algún premio, algún listado, algún ranking, que ha hecho que las personas digan, por algo ha de ser bueno, aunque las críticas anden navegando entre lo mixto y lo negativo. Voy directamente, Frankenstein, o sea, un clásico de la literatura, pongámoslo así, una literatura de terror con elementos científicos de horror, pero con ese agregado de la empatía, del sentimiento. ¿Cómo un monstruo puede ser capaz de amar y de destruir al mismo tiempo? La versión entre el creador y la criatura. Eso creo que es un componente bastante bueno, porque en la actualidad, y todavía en la década pasada, muchísimas películas, muchísimas telenovelas, series, miniseries, bebieron de ese concepto, del creador que idealiza a la criatura, y que al final, no quiero hacerlo como spoiler, esta criatura termina devorando al que dio la concepción de su vida, ¿verdad? Pero de una manera no tan natural, sino que innatural al concepto del mismo. Romeo y Julieta con The Notebook, o sea,
nos damos cuenta totalmente de que son historias románticas, historias de amor, pero cada una en su contexto. Para muchos, la opción 2 va a ser la suposición de amor de lo que está viviendo, más adecuada, más apta, más moderna. Romeo y Julieta podría ser para algunos un cliché. A mí me sigue gustando, y cada vez que yo releo Romeo y Julieta, incluso Índole Editores sacó un relanzamiento, hizo un relanzamiento de Romeo y Julieta, que todavía ha tenido auge, todavía en el colegio se sigue buscando, y creo que es de la literatura que más se comenta entre jóvenes, por las situaciones, por el romance, por la capacidad del adolescente en medir el amor, las familias rivales que se odian, que estilo. Mientras que la otra versión, pongámoslo así, de Nicholas Sparks, ya idealiza el contexto del joven o de los jóvenes en un plano más actual. Orgullo y Prejuicio, y la versión de Cuando vuelva a encontrar. También complementos del aspecto de la literatura femenina con personajes femeninos que están luchando y que están en una vorágine y en una sociedad que los está consumiendo muchísimo. Creo que esos elementos le da como ese toque bien único, porque el clásico siempre va a estar. La imitación posiblemente venga y trate de utilizar elementos que el clásico bebió, pero no siempre va a ser sinónimo de éxito. O sea, esos clásicos están ahí porque son tanto buenos en crítica, en contenido, en situaciones, en personajes, y obviamente el marketing ha ayudado muchísimo, porque no los ha abandonado. Es lo que mencionaba Estebana, mucha literatura salvadoreña que a veces ha sido desplegada, ha sido perfecto. Y gracias, Marte. Vamos incluso me voy a acercar aquí a la editorial para conversar contigo, para que hagamos ahí algo, ¿verdad? Ya cuando empecemos a leer los clásicos, y no solo clásicos universales, sino que literatura salvadoreña. Entonces vamos a ir a buscarlos a la editorial Delgado. Te lo agradezco mucho. Y eso, pues para ir finalizando con esta parte, ya para terminar nuestra conversación, nos hemos pasado unos minutitos, pero yo creo que ya es tiempo de presentarles el Club de Lectura de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Club de Lectura UJMD 2022. Una iniciativa que nace con ese fin, con el fin de traer el amor y el hábito de la lectura a cada uno de ustedes. Y no me refiero únicamente a los estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, también al personal administrativo, a público general, exalumnos que quieran formar parte de este club, pero muchos se van a preguntar o se estarán preguntando cómo va a ser la dinámica, qué día inicia, cómo va a ser el proceso. Les comento, tenemos como apertura el club de lectura el lunes 8 de agosto de 2022. Hay una periodicidad de cada 15 días. Vamos a trabajar un poquito de cada 15 días. Vamos a estarnos reuniendo a través de Meet, pero no todo va a ser también en formato virtual. Vamos a proponer sesiones especiales de forma presencial. ¿Pero por qué de forma presencial? Porque aquí les comento un poquito de los temas o el qué hacer que vamos a trabajar en el club de lectura. Lectura de obras universales y nacionales. La combinación entre literatura y gastronomía va a ser uno de los puntos que vamos a realzar y resaltar en lo que estemos leyendo. Literatura y música, no vamos a dejar de un lado la música. Incluso podríamos ingeniar muchas cuestiones relacionadas al quehacer musical, cómo de una situación narrativa puede surgir una canción. Ahí vamos a hacer un poquito de elementos bien especiales sobre ello. Rondas literarias, vamos a hacer una ronda literaria tipo mesa redonda, pero de análisis y de crítica literaria a nivel de narrativa. Yo creo que eso es bien importante, la narración, pero en un formato de mesa redonda. A mí no me parece esto, el personaje con el que tuve más empatía fue este, y va a ser una ronda de respeto al mismo tiempo, pero de crítica sin pasarnos los límites. Y los invitados especiales. Yo creo que los invitados especiales van a ser también un toque muy interesante, tanto escritores como editores, músicos, entre otras personalidades que van a darle un plus a nuestro club de lectura. ¿Por qué? Porque también va a ser interesante escuchar la opinión del escritor, del que ya lleva tiempo, y del editor también, su punto de vista primero sobre la obra, sobre el género que estemos abordando y sobre algunos elementos. Así que vamos a prepararnos para un club de lectura vivencial muy bonito, muy ameno y sobre todo muy creativo. La creatividad y la innovación van a estar presentes en nuestro club de lectura de este año. El formulario de inscripción se va a estar compartiendo a través del perfil o de la cuenta
de la Universidad Dr. José Matías Delgado y también algunos canales anexos a ellos. Entonces ahí vamos a tener ese canal. Cualquiera puede unirse al grupo, aunque no estén. Sí, público general, vamos a tener un público general. Vamos a tener únicamente 10 personas por temporada. ¿A qué me refiero? Que cuando mandemos el formulario, hay una serie de preguntas que ustedes van a tener que llenar y vamos a seleccionar a los mejores aspirantes. ¿A qué me refiero? Vamos a tener un poquito de cuidado con eso, por lo mismo del compromiso que conlleva el club de lectura, la periodicidad, el compromiso de la lectura, entre otras cuestiones. Pero vamos a ir rotando siempre. Cuando alguien no puede estar, podemos retomar a otras personas y lo podemos ir ampliando. Para que funcione el club de lectura es necesario tener un grupo reducido. No nos podemos pasar un poquito más de 10. Y se lo digo con dolor, pero sí me gustaría tener a más personas, pero debemos de respetar también esa norma del club de lectura. Es algo importante para que todos podamos participar y que podamos aportar en las sesiones. Entonces, ¿tendrá algún costo? No, no tendrá ningún costo. No tiene ningún costo el club de lectura, inclusive es un espacio para que podamos comentar, para que hagamos de la literatura algo que tenga realce, importancia y que la hagamos nuestra, que la podamos vestir siempre. Cada lunes la podamos vestir y que tanto sus historias, sus colores, sus sabores nos puedan persuadir de la mejor forma. Yo creo que eso va a ser como el elemento de impacto del club de lectura. Primero, gracias por las preguntas. No sé si hay algún comentario, algo que quieran agregar. Incluso por aquí creo que está mi estimada Marisela de Panamá, quien me invitó gentilmente a formar parte del club de lectura. Yo le quiero agradecer muchísimo por la invitación, por considerarme a estar dentro de este maravilloso proyecto, que junto con la licenciada Estevana Morán estamos pues dando lo mejor para que en agosto podamos tener un club de lectura, pues yo lo voy a decir de esa manera y va a sonar un poco pretencioso, pero fabuloso, diferente y con mucho que aportarnos. La sociedad salvadoreña lo necesita. Entonces, creo que es válido. Gracias a la Universidad Dr. José Matías Delgado por el espacio también, por la autorización de este relanzamiento y que viva la literatura, ¿verdad? En todo sentido y en todo aspecto. Gracias. Por aquí creo que tenemos... Perfecto, Marisela. Cedo micrófono y espacio. Con gusto, la escuchamos. Gracias. La verdad que no sé con qué palabras agradecerle tanto a usted, Marito, como a Estevana, esta presentación fabulosa, esta exposición que nos ha abierto el mundo de la lectura, de literatura de una forma diferente. Escucharles a ustedes tan animados, tan comprometidos. No se entiende mucho. Para nosotros no sé si era yo el sonido, no sé si era... Parece que somos todos los que no la estamos escuchando, entonces debe ser un problema generado por ella. Ok. Hay que advertirle. Perdón, ¿no me escuchan? Hola, hola. Hola, tengo el micrófono, pero no me escuchan. Se escucha como cortadito, ¿verdad? Es el problema de la computadora. Voy a tratar de hablar despacio y de ser breve. Ok. Quisiera decir mucho, Marito y Estevana, pero en vista de la calidad de sonido que tengo, solo quiero darte las gracias porque hemos tenido un cierre de la 24ª Semana Cultural, un cierre de lujo, de foro. Agradecerles esta excelente presentación que además visualmente ha sido hermosa, pero la forma de cómo ustedes lo han comunicado, esa pasión que contacto. Vamos a salir adelante. Agradezco la participación de ustedes, de todos los que estuvieron presentes y nos han acompañado durante la Semana Cultural y durante este cierre. Muchísimas gracias y ahí vamos a estar aprendiendo cada día más, porque como dijo mi querida amiga Magdalena, el libro es conocimiento. Gracias, mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras, Marisela. De verdad, lo tomamos con mucho aprecio. También aquí está Martelena, quien también aprecio bastante, de la editorial Delgado, que sostuvimos varias pláticas
por esto de la pandemia también, que a veces se nos complicó un poquito, pero al final lo hemos hecho realidad y que esperemos hacer también una alianza muy bonita con la editorial Delgado. Estevana, también te cedo a ti las palabras de finales. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias a la universidad por la invitación. Yo también me gradué de ahí, así que feliz de poder ver que al fin hay un club de lectura, porque por años yo preguntaba de aquí si hay algún club de algo, pero no, ha sido sumamente grato para mí que me tomen en cuenta, que me inviten, ¿verdad? Porque creo yo que todos tenemos mucho que decir de los libros que nos gustan, de lo que no nos gusta. Creo yo de que va a ser incluso una forma de terapia, porque los clubes funcionan de esa manera, y más algo que todos disfrutamos, que es la literatura, ¿verdad? Algo tan bonito y tan subjetivo, y esto nos va a permitir conocernos, crear nuevas amistades, disfrutar, ver con otros ojos los libros que tal vez de entrada decimos, no, yo no quiero leer esto, pero abrir, ¿verdad? Nuevos horizontes en nuestra mente creo que es primordial. Así que muchísimas gracias, licenciada Marisela y Mario, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecida y contenta, y pues esperamos que a partir de agosto no solamente seamos parte de un club sumamente chivo y sumamente, no sé, como alegre, sino que también podamos crear nuevas amistades, ¿verdad? Amistades con gente que le guste la literatura. Correcto. Y quienes están todavía acá en la sesión, los esperamos. Llenen el formulario, pendiente de las redes sociales de la Universidad Dr. José Matías Delgado, que ahí se va a colocar el formulario para poderse inscribir al club de lectura. Gracias de nueva cuenta. Gracias, Adriana, por la gestión, por también estarnos apoyando acá. Y bueno, les deseo pues un bonito cierre de semana. Bendiciones y que la literatura les abrace siempre. Gracias.